Muy bien, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con los contratos preparatorios, compañeros, que es la primera familia de contratos que vamos a abordar. Estos contratos preparatorios están conformados por varios contratos. Están conformados por el contrato de promesa y opción, el mandato y la sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a abordar lo que es el contrato de promesa y de la opción. Los contratos preparatorios, compañeros, es algo bien interesante porque vamos a ver aquí cómo en determinado momento entran a conjugarse los elementos esenciales como es el consentimiento, la voluntad. Entonces, todo lo que vimos antes, ya ahora veremos cómo es que eh, puede en determinado momento aplicarse a determinados contratos. Los contratos preparatorios, compañeros, son aquellos contratos que preparan el camino para que se celebre un contrato a futuro, porque en ese momento no puede celebrarse dicho contrato. Supongamos, vamos a celebrar una compraventa, pero en ese momento no se puede, entonces celebramos un contrato que va a preparar el camino, que va a allanar ese camino y va a establecer que en determinada fecha se tiene que realizar un contrato posterior, ¿verdad? Porque en determinado momento es difícil eh, o hay algún tipo de problema para poder celebrar cualquiera de estos contratos, o sea, el contrato que se quiera realizar. Fíjense que es una cuestión bien interesante la naturaleza de estos contratos, porque es de celebrar un contrato, o sea, realmente es ponerse u obligarse a celebrar un contrato a futuro. Entonces, derivado de eso, hay una serie de criterios de diversos autores que pretenden explicar esta situación. El primer contrato que vamos a abordar, compañeros, dentro de los contratos preparatorios, es el contrato de promesa, ¿verdad? Un contrato de promesa en sí es el contrato típico preparatorio. Pues en ese momento, como les decía, no se puede celebrar un contrato. Entonces, se celebra otro para comprometerse a celebrar el que no se podía celebrar en ese momento. Entonces, eso, compañeros, es algo que ha venido en determinado momento a mover los cimientos jurídicos, porque entonces hay algunos autores que dicen, bueno, entonces, ¿dónde queda el consentimiento aquí? ¿Cómo es que puedo analizar esta situación? Para el autor Moro Ledesma, la promesa es un contrato que obliga, perdón, a la celebración de otro contrato. Es un contrato presente que obliga a la celebración de un contrato futuro. Tiene una serie de nombres, compañeros, en el área doctrinaria. Se le conoce también como contrato preparatorio, contrato preliminar, antecontrato, compromiso, pero el código lo conoce como contrato
de promesa. Veamos en nuestro Código Civil, por favor, compañeros, el artículo 1674. El artículo 1674 establece: se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete a celebrar. Es decir, si en determinado momento el contrato a celebrar va a ser un contrato que forzosamente tiene que celebrarse tiene que hacerse, perdón, elaborarse, faccionarse, redactarse en escritura pública, como una compraventa de un bien inmueble, entonces la promesa tendrá que ser también de la misma manera. La promesa tendrá que realizarse en una escritura pública. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Esto que vamos a abordar es lo que yo les comentaba. Es el problema que ven algunos autores en relación al hecho de que se pueda en determinado momento asumir la voluntad de las partes. Porque recordemos que es un contrato que está realizando que realizando un compromiso a futuro para que se realice otro nuevo contrato. Entonces, hay varias teorías que pretenden explicar esta situación. Están las teorías radicales y las teorías intermedias. Las teorías radicales, dentro de las teorías radicales tenemos la teoría negativa y la teoría positiva. La teoría negativa es aquella que hace referencia al hecho de que no puede obligarse a celebrar un contrato futuro. ¿Por qué? Porque entonces se está comprometiendo el consentimiento. Era lo que yo les decía, involucran una serie de elementos de los contratos. En este caso, uno de los elementos esenciales comunes, ¿verdad? Los otros dos son la capacidad y el objeto. Pero aquí se toma como que si estuviera o existiera una coacción en relación al consentimiento, porque me estoy obligando a celebrar un contrato a futuro. Entonces, según esta teoría, el consentimiento no es libre. Hay un problema con el consentimiento de conformidad con lo que establece esta teoría, ¿verdad? Porque está de alguna manera afectada el hecho que en determinado momento se suscite una especie de coacción, ¿verdad? Pues se está obligando a que celebre otro contrato. Recordemos que el contrato es aquel acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más personas se obligan a crear, modificar o extinguir una obligación. Pero aquí el tema es que, de conformidad con esta teoría, se está coaccionando el consentimiento, es decir, la voluntad, porque se está obligando a que se celebre un contrato, pero no en ese momento, sino en un futuro. Entonces eso ha traído problemas, pues porque para algunos autores no es así, pero para otros sí. Entonces eso es de tenerlo en consideración. Luego tenemos la teoría positiva, ¿verdad? La teoría positiva es la que acepta nuestro código. Entonces, aquí se establece que esa obligación que está contrayendo la persona o que contrajo una persona se hace de manera libre.
¿verdad? Y espontánea. Entonces, lo que sí es que no se puede obligar a una persona a cumplir con el contrato a futuro, ¿verdad? Entonces, es una situación un tanto interesante porque ambas toman como base el consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de ambas voluntades o de una o más, perdón, de dos o más voluntades para llegar a un acuerdo. Entonces, en este caso, como es una cuestión voluntaria, según la teoría positiva, se puede en determinado momento celebrar un contrato a futuro, pero no se puede obligar a cumplirlo. Nos obligamos en determinado momento a celebrar un contrato a futuro, pero resulta que se incumple con celebrar ese contrato futuro. Entonces, la verdad, no se tiene esa coercitividad en determinado momento, de conformidad con la teoría positiva, porque eh, sería como constreñir el consentimiento. Entonces, el contrato a futuro no es el que se solicita que se cumpla de conformidad con la teoría positiva, sino es el propio contrato de la promesa. Eso hay que tenerlo en consideración, compañeros, porque aquí hay una línea muy, si ustedes se pudieron ya percatar, muy delicada en relación a la voluntad, ¿verdad? Al consentimiento de las partes. Entonces, eso trae como consecuencia que el contrato pueda afectarse. Entonces, la teoría positiva es que en determinado momento el contrato futuro que no se que se incumpla no puede ser obligado a cumplirse. Pero la promesa, que fue el contrato que inicialmente se celebró, ese sí. ¿Y cuál es el objeto de la promesa? Que se celebre un contrato futuro. Entonces, por eso es que nuestro código sí reconoce a esta teoría, la teoría positiva. Si ustedes se dan cuenta, son muy radicales, ¿verdad? O están en un extremo o en otro. No hay un punto intermedio dentro de estas teorías, un justo punto intermedio, no existe. Luego tenemos las teorías intermedias. Las teorías intermedias, dentro de las teorías intermedias tenemos la teoría de la indemnización del perjuicio. Esto lo que trata de explicar es una situación similar a la que se aborda en la teoría positiva. Porque si bien es cierto, se celebra un contrato a futuro, pero no se puede obligar a cumplir el contrato a futuro, sí hay una forma de cobrarle daños y perjuicios, compañeros. Solicitar que se repare el daño que se provocó al no celebrarse el contrato a futuro. Entonces, esta teoría, la teoría de la indemnización de perjuicio, es que se cometió un perjuicio, se está perjudicando a alguna persona, porque se iba a celebrar un contrato de conformidad con lo que dicen estas teorías, un contrato de compraventa. Yo en ese momento no tenía el dinero para comprar un local comercial donde iba a poner mi oficina, pero ahora sí ya lo tengo, entonces celebramos el contrato de promesa para que en el término de unos meses yo pueda, ya tenga yo el dinero y tengan a disposición aún el local que me interesa. Pero resulta
que después de haberlo celebrado, el vendedor se niega a celebrar el contrato futuro. Solo hemos celebrado la promesa. De conformidad con la teoría negativa, no se le puede obligar. O sea, en este caso, ni siquiera se puede celebrar un contrato futuro. No podríamos decir, bueno, mire, vamos a celebrar la compraventa dentro de 6 meses. No se puede, de conformidad con la teoría negativa, porque estamos coaccionando el consentimiento de una persona para celebrar un contrato a futuro. Entonces eso, según esto, afecta el sentido más básico del contrato. Luego tenemos la teoría positiva. Dentro de la teoría positiva, sí se puede celebrar un contrato futuro, pero no podemos obligarlo a que se cumpla. Si la persona no quiere cumplir, no se puede obligar. Pero de conformidad con esta teoría, sí se puede obligar al cumplimiento de la promesa. Entonces, mire, aquí existe una promesa de que usted me iba a vender el local comercial. Y vamos ahora a la teoría de la indemnización de perjuicio. Resulta que yo ya iba a invertir algún dinero, no había gastado otro dinero en comprar más cosas, me provocaron perjuicio, gastos, porque ahora ya no quieren celebrar el contrato, ya no me quieren vender el local comercial. Entonces, yo lo que hago es que les cobro una indemnización, los demando por daños y perjuicios porque me provocaron un daño al no celebrar el contrato futuro, esa compraventa que íbamos a celebrar, a pesar de que ya se había comprometido. Eso es de conformidad con estas teorías que hemos estado explicando. Esto es una explicación doctrinaria que pretende darle un sentido a la naturaleza jurídica de este contrato. Y luego tenemos la teoría de la cooperación. Esta teoría lo que pretende, compañeros, es suavizar un poquito la teoría negativa, ¿verdad? Porque es que la teoría negativa, sí, prácticamente ahí no se podría realizar un contrato futuro, no podría existir este tipo de contratos. De conformidad con esta teoría, la teoría de la cooperación, es que no se está comprometiendo el consentimiento. O sea, no se está afectando, sino lo que se está ofreciendo es cooperar, que exista una cooperación para que en el futuro se celebre un contrato, de acuerdo a lo que el contrato preliminar o el antecedente está estableciendo, a lo que establece. A eso es a lo que se refiere la teoría de la cooperación. Si vemos, se le da una importancia muy alta, tal como debe ser, al consentimiento. ¿Se recuerdan que en algún momento platicamos de los vicios del consentimiento? Entonces, en este caso, como el consentimiento es algo tan sensible y tan esencial en la existencia de un contrato, se cree que se afecta con una figura como estas. Entonces, con la teoría de la cooperación, ahí se le da otro camino. No se compromete el consentimiento, no se afecta.
sino lo que se busca es una cooperación para que en el futuro se celebre el contrato. En este caso yo celebré un contrato preparatorio para comprar un local comercial. Entonces, se va a celebrar a futuro ese contrato porque ellos están colaborando y están cooperando conmigo. Y yo estoy cooperando con ellos para que en el futuro pueda celebrarse un contrato y me puedan vender a mí el local comercial. Entonces, ven lo delicado que puede resultar un elemento esencial común de un contrato, como lo es el consentimiento, porque ahí está involucrada la voluntad. Entonces, es interesante ver esta situación. El contrato de promesa, compañeros, se le conoce popularmente como contrato promesa de venta. Generalmente se utiliza para prometer que se va a celebrar una compraventa a futuro. Por eso se dice una promesa de venta. Celebremos una promesa de venta, dice. Pero el nombre es contrato de promesa. Nuestro código también desarrolla lo que es el contrato de promesa y de la opción. Entonces, cuando el contrato de promesa es unilateral, entonces es ahí cuando se le conoce como opción. Veamos nuestro Código Civil, por favor. Dice el artículo 1675. Artículo 1675. La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Artículo 1676. La promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Por eso es que se le conoce como opción a la promesa unilateral. El artículo 1677 amplía un poquito más esto. Dice, la opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. A ver, compañera. Perdón, licenciada, le quería preguntar si está presentando lo que nos está mostrando ahorita, o es la misma teoría de la cooperación. No, esto es en el Código Civil, artículos 1677 y 1676, que de Gracias. alguna manera se adecúa precisamente a esta situación doctrinaria en la cual se pretende explicar la naturaleza jurídica del contrato. Bueno, veamos Muchas ahora, gracias. a la orden, compañera. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. ¿Cuáles son las características que debe de tener el contrato de promesa? Primero, debe ser un contrato conceptual. O sea, aquí no es como un contrato real que hay que entregar una cosa para que se perfeccione el contrato y empezar a obtener algún tipo de beneficios, sino aquí es al celebrarse, ¿verdad? El contrato con el consentimiento. Entonces ahí es donde el contrato se perfecciona, ¿verdad? Debe ser por escrito, ¿verdad? Por razones de seguridad, pero ahí es donde se perfecciona, por eso es un contrato consensual, por eso se le da tanto énfasis
al consentimiento. De por sí el consentimiento es un elemento esencial común de todos los contratos, absolutamente todos. Pero en este, por ser un contrato consensual, si ustedes se dan cuenta, las teorías que expusimos, las teorías radicales, negativa y positiva, las teorías intermedias, la de la cooperación y la del pago de perjuicios, giran en torno a eso, giran en torno al consentimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se debe de tener claro qué es el consentimiento, ¿verdad? Ese acuerdo de voluntades en las cuales dos o más personas tratan de llegar a un punto en común o a una meta, ¿verdad? Unilateral o bilateral, que es lo que les acabo de leer en el código, pero lo vamos a comentar aquí. Es unilateral cuando una de las partes se obliga a otorgar el contrato. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía aquí es el siguiente. La persona A se obliga a vender a B su vehículo por 200 quetzales. Es decir, nada más una de las personas hace la promesa de venta. Entonces, B tiene el derecho de exigir la venta, pero no tiene la obligación de comprar. Se puede decir, bueno, mire, fíjese que usted me va a vender este carro, o regresemos al ejemplo que les había puesto yo del local comercial. Puede ser que una persona diga, bueno, miren, solo se va a vender, yo le voy a vender a usted el local comercial. Entonces, solo una persona se está comprometiendo. Eso es lo que el artículo 1677 establece como opción, o lo que se le conoce como contrato de opción. Puede ser un contrato o puede ser un pacto accesorio. Y que también tiene que ver precisamente con las teorías que habíamos platicado, porque aquí podemos ver que existe una cooperación, que se pueden deducir daños y perjuicios si no se cumple con el contrato futuro. Y bilateral es cuando las obligaciones están a cargo de las dos personas. Entonces, A se compromete a vender a B un carro por 200 y B se compromete a comprar ese carro por 200 a en un plazo que fijen ambas partes. Entonces aquí nos damos cuenta que ambos están comprometidos. En el primero no, solo es una de las personas. Pongamos el ejemplo del local comercial. Yo busco un local comercial para poner mi oficina. Entonces el vendedor me dice a mí, mire, yo le ofrezco vender este local a usted dentro de 6 meses. Yo, si quiero, puedo comprarlo. Pero si no me lo ofrece dentro de 6 meses, puedo exigirle que me lo venda. Porque hay un compromiso. Y aquí entran las teorías de las que habíamos hablado, la teoría de la cooperación. Y si no, va a haber el pago de un daño o perjuicio si no me ofrece este contrato futuro. Bueno, pero puede darse de otra manera, que es la más común, compañeros, que es la bilateral. El vendedor me dice, me comprometo a venderle la casa o el local comercial. Y yo me comprometo a comprarle el local comercial en un plazo de tiempo determinado. Entonces ahí podemos ver que ya existen compromisos en ambos lados, en ambas partes, ¿verdad? Para poder celebrar un contrato a futuro. Entonces ese compromiso que se celebra, dentro del contrato de promesa, es lo que es atacado
analizado y estudiado por las teorías, tanto radicales como intermedias, que pretenden explicar esa situación, ¿verdad? Yo me estoy comprometiendo a futuro. Y aquí también les trasladaba lo que establece el artículo 1676. Al contrato de promesa unilateral también se le denomina opción, ¿verdad? Se le conoce como opción. Por eso es que nuestro código lo contiene como promesa, como contrato de promesa o contrato de opción. El contrato de promesa puede ser gratuito o puede ser oneroso, ¿verdad? Gratuito es cuando una de las partes obtiene beneficios y la otra solo obtiene cargas. Pero cuando ambas partes tienen derechos y obligaciones, entonces es oneroso. Ahí se le conoce ya como un contrato oneroso, como una de las características. Luego tenemos que es un contrato preparatorio, compañeros, porque prepara el camino, allana el camino para el desarrollo de un contrato a futuro. Volviendo al ejemplo que les ponía yo de comprar, de vender o comprar un local comercial para poner mi oficina. Ahí yo, como en ese momento, yo no tengo el dinero, pero lo voy a tener dentro de unos meses, yo hablo con el vendedor. El vendedor acepta y celebramos un contrato de promesa para que él se comprometa a celebrar un contrato a futuro, a vendérmelo a futuro. Y yo me comprometa a comprárselo a futuro. Entonces eso es lo interesante, ¿verdad? Ese compromiso que existe. Por eso se dice se afecta el consentimiento, porque es a futuro. Esa es una de las situaciones tan interesantes y tan importantes de este tipo de contratos. También se le considera como un contrato de garantía, porque las partes buscan garantizar el cumplimiento del contrato al celebrar un contrato futuro. O sea, lo que estoy buscando yo es la garantía. La garantía de que en determinado momento exista un contrato a futuro. Volviendo al ejemplo de la compraventa del local comercial, quiero que en el término de 6 meses se me venda el local comercial. Eso es lo que yo quiero. Entonces ahí está el compromiso. Dentro de 6 meses el vendedor me va a vender el local comercial y yo dentro de 6 meses se lo voy a comprar. Entonces ahí hay una garantía. Ese contrato garantiza el cumplimiento de un contrato futuro. Entonces, las características que tiene son 4, básicamente. Consensual, puede ser unilateral o bilateral. Unilateral cuando solo una de las partes se compromete y se le denomina también opción. Bilateral cuando se comprometen ambas partes. Puede ser gratuito o puede ser oneroso. Gratuito es cuando una de las partes obtiene beneficios y la otra solo obtiene obligaciones. Generalmente la opción es la que se considera como un contrato gratuito. Y oneroso es cuando ambas partes tienen derechos y obligaciones. Es preparatorio porque allana, prepara el camino para la existencia de un contrato futuro y es un contrato de garantía, se le considera también un contrato de garantía porque garantiza la existencia de un contrato
a futuro. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Si bien es cierto, las partes o las personas que participan en el contrato se obligan a celebrar un contrato a futuro, el contrato debe de estar determinado. Es decir, se establece qué es lo que básicamente tiene que tener ese contrato. No es abstracto. Bueno, celebremos un contrato de promesa, no, se celebrará, perdón, un contrato de compraventa. El contrato de promesa se dice, bueno, se va a celebrar en el término de tanto tiempo, un contrato de compraventa en el cual se va a adquirir un local comercial por tanto. Entonces eso es de tenerlo en consideración. Estos contratos, compañeros, tienen un plazo. Ya les he dicho yo ahorita a lo largo de la exposición que en determinado momento se debe de celebrar un contrato futuro. Pero ese plazo tiene que estar de conformidad con lo que la ley establece. No puede ser que yo en determinado momento diga, bueno, voy a celebrar este contrato de compraventa del local comercial. ¿Dentro de cuánto? Dentro de unos 15 años. No, no es así. Hay un plazo, es decir, un periodo temporal que la ley señala para que se pueda cumplir con el contrato. Veamos el artículo 1681. El artículo 1681, disculpen compañeros, el artículo 1681 establece: el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. Entonces, si es un bien inmueble, como el caso del local comercial que estoy comprando, lo más que puede durar ese plazo son 2 años. Ese es el plazo máximo. De ahí puede ser menos, pero no puede sobrepasar ese plazo. En el caso de los bienes muebles, el plazo máximo es 1 año. No puede sobrepasar 1 año. Eso precisamente el legislador lo hizo para evitar problemas a futuro, ¿verdad? Evitar problemas de temporalidad, que fuera demasiado extenso. Ahora, la forma que debe tener ese contrato es la misma forma que el contrato que se va a celebrar a futuro. Volvamos al ejemplo de la compra del local comercial, para que pueda poner yo mi oficina. Como lo que estoy comprando es un bien inmueble, la ley me pide que ese contrato sea en escritura pública. Entonces, el contrato preparatorio, el contrato que va a preparar, que va a allanar ese camino, también debe ir en escritura pública. Veamos el artículo 1674, segundo párrafo. Dice: la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Entonces, de esa manera,
es como debe de celebrarse el contrato que va a preparar el camino. Tiene que ser igual, las mismas condiciones y las mismas formalidades que tiene el primer contrato, perdón, el contrato futuro. Tiene que ser bajo las mismas condiciones y bajo las mismas formalidades. ¿Quiénes participan dentro de este tipo de contrato, compañeros? ¿Quiénes son los que participan? El promitente, que es la persona que se obliga en determinado momento a otorgar el contrato. El promisario, que es la persona a cuyo favor se promete el contrato. Esto es cuando es unilateral, ¿verdad? Porque cuando la promesa es bilateral, ambos son promitentes y promisarios. Entonces se le denomina también promitente comprador, promitente vendedor, o promitente y promisario. Entonces, de esta manera podemos identificar a las personas que participan dentro de un contrato. Esto, fíjense compañeros, que parecería que fuera una situación superflua, pero no lo es muchas veces el confundir a los otorgantes o a las personas que están compareciendo dentro del contrato puede traer algún tipo de problemas que puede desembocar y desencadenarse en pago de daños y perjuicios. Entonces es conveniente saber cuál es la denominación de cada uno, ¿verdad? Entonces en este caso el promitente, la persona que se obliga a otorgar el contrato, y promisario, en favor de quién se está obligando el contrato, ¿verdad? La prescripción, compañeros, es decir, ese lapso de tiempo para poder exigir el cumplimiento de un contrato prometido, son 3 meses. Son 3 meses y se empieza a contar desde el vencimiento del plazo. Entonces, ya hemos visto que esto de la prescripción es algo no genérico, ¿verdad, compañeros? Sino que fluctúa y varía de conformidad con la figura que se está desarrollando o con la institución que se está analizando o estudiando, porque puede ser de 1 año, puede ser de 2 años, puede ser de 5 años, y en el caso de este contrato es de 3 meses, ¿verdad? Para poder exigir el cumplimiento del contrato futuro que no sea cumplido. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación, alguna inquietud sobre este tema? Es un tema interesante, compañeros. Ya en algún momento en la práctica se le conoce como contrato de promesa de venta, porque se utiliza mucho con la compraventa. A ver, la compañera Alexia Gabriela. Buenas noches, Lick. Mire, fíjese que yo tengo una duda con el artículo 180. Es que no lo escuché muy bien. Usted dijo de que en este caso, 1680, perdón. 81. No, 1680. Es que usted dijo de que se tenía que hacer el contrato, pues, según lo pedía la ley, ¿verdad? En este caso sería una escritura pública, pero ¿cuál contrato? ¿El a futuro o el contrato de promesa? ¿O ambos? Mire, el contrato a futuro tiene que llevar ciertas formalidades, pero si el contrato a futuro, supongamos, se tenga que celebrar en escritura pública, el contrato, la promesa, también tiene que ser en escritura pública. El artículo 1680 es un artículo específico para bienes inmuebles. Entonces, el artículo 1680 dice: cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Pero
lo que debe estar inscrito en los registros debe ir en escritura pública. Entonces, en este caso, para ejemplificarle lo que usted me está preguntando, vamos a ir al ejemplo que yo propuse, donde yo voy a comprar un local comercial para poner mi oficina. Entonces, en ese caso, como es la compraventa de un bien inmueble lo que se va a celebrar, el contrato de promesa tiene que llenar las mismas formalidades. Y en este caso, como tiene que llenar las mismas formalidades, debe ser en escritura pública. Ahora, si nos ceñimos específicamente a lo que el artículo 1680 dice, en este caso, como voy a comprar un local comercial que es un bien inmueble, para que pueda ser inscrito en el Registro General de la Propiedad, debe estar celebrado o debe celebrarse en escritura pública. Y la promesa también. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, gracias, Lick. A la orden. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Muy bien, compañeros. No, Lick, gracias. De todas maneras, creo que ya les llegó las diapositivas. Esta clase va a estar a los compañeros porque me parece que los exámenes parciales empiezan el 2 de octubre. Entonces, la próxima clase les voy a proporcionar el laboratorio de las preguntas, el resumen de preguntas de los temas que vimos durante este segundo parcial, para que ustedes puedan responderlo y prepararse de mejor manera para el examen parcial. Entonces, compañeros, que pasen ustedes una feliz noche. Dios los bendiga, compañeros.